Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a Pool Económico. Hoy vamos a hablar de la actividad económica. Vamos a hablar de la inflación, de la recesión, del endeudamiento, de los niveles que está alcanzando la actividad económica, de la capacidad de pago de la Argentina, de los niveles de consumo, de las expectativas de la población en el marco de la actual crisis. Y en este primer bloque, para hablar de algunos temas puntuales, va a estar Nora D'Alessio, vicepresidente de D'Alessio Irol. Hola, Nora. Hola, ¿cómo estás? Muy bien. Vamos a comentar lo siguiente. D'Alessio Irol hizo una encuesta muy interesante, por cierto, junto a Berenstein. Realizaba una encuesta sobre los cambios en las expectativas personales y los cambios en los hábitos de consumo de la población en el marco de la crisis económica. ¿Cuáles son los resultados de esa encuesta que a vos te parecen más interesantes? Hay uno que me comentaba fuera de cámara, que era el tema de los proyectos de los argentinos. ¿Cómo es eso? Sí, porque para nosotros medir los proyectos es medir de alguna manera la salud de una sociedad. O sea, nos acordábamos de viejos tiempos, ¿no? Que no vuelvan, del 2001, donde cuando hacíamos esta pregunta, el nivel, o sea, la incidencia de los proyectos en la sociedad era bajísimo, no te digo nulo. Proyectos vinculados con dinero, vamos a ponerle el marco, como bien me dijiste, no los personales. Y esos eran prácticamente 10%, 7%, nada. ¿En el 2001-2002? Sí, nada. Y eso era un momento de mucha crisis y ahí estábamos realmente muy preocupados. Una sociedad que no tiene proyectos es como una familia que no tiene proyectos o una persona que no tiene proyectos, se muere. Entonces ese es un tema que todos los meses venimos con Eduardo y con Sergio midiendo porque es algo que nos preocupa mucho. ¿El universo que miden para estos proyectos, qué target es? Sí. 18 años en adelante seguimos lo que es la pirámide de la población en Argentina, que sabés que es como al revés, o sea, hay más gente mayor que más chica, y es todo el nivel medio muy amplio hasta el primer estrato del nivel bajo. Bien. Esto es lo que hacemos, son encuestas con validez estadística, son encuestas nacionales y en este momento vos querías saber cuánto era la incidencia, es 44%, o sea, a septiembre fue 44%. 44% de las personas encuestadas tienen algún proyecto material. Sí. Erogación en el marco del de una dinero. Crisis, ¿no? Porque, claro. Obviamente venimos bajando, de octubre del año pasado a hoy venimos en una pendiente. Con todo, algo menos de la mitad, 44% en el mes de septiembre, ahora estamos midiendo octubre, tenían algún proyecto que tenía que ver con dinero, con algún gasto o alguna inversión en dinero. Bien. Nora, ¿cómo cambiaron o cómo detectaron ustedes que cambiaron los hábitos de consumo a partir de que comenzó la crisis económica? Es interesante porque los primeros gastos que se fueron cerrando en la casa tienen que ver con los chicos. O sea, tienen que ver con apoyo escolar, extraescolar, digamos, sí. La maestra particular, ese tipo de cosas, y actividades extracurriculares, música, dibujo, danza, pintura, no sé. Eso se fue suprimiendo. 48% apoyo escolar, 33% actividades extracurriculares para los niños. Cine y teatro, bueno, por algo vemos como las entradas se han adecuado y no han subido como la inflación, 32%. Gimnasia, parece que ahora vamos a correr y caminar más por Palermo que para ir a un gimnasio, que es hermoso, 30%. Comida fuera de casa, bueno, hoy tenemos el problema de los restaurantes, ¿no es cierto? También con 30%, bueno, y obviamente viajes y vacaciones, ni te cuento los viajes fuera del país. Claro. O las compras fuera del país, eso es una cosa que, digamos, se estuvo abandonando. Esos son los abandonados del consumo. Esos son los abandonados, lo que hemos visto como abandonados. Pero vamos a ver quiénes resisten. Y creo que eso, sin hacer la estadística, lo podrías haber dicho. Lo único que voy a decir es los números. Internet. Internet, una vez que uno accede a Internet... Uno puede morirse de hambre, pero no dejar de tener Internet. No dejar de tener Internet y no dejar el teléfono celular. Ahí los tenemos a los dos puntos. ¿La medicina prepaga la próxima lámina? ¿Ha sufrido la medicina prepaga? Sí. Porque es muy cara y ahora aumenta 8% más.
Sí, bueno, hay diferencias entre si es una medicina prepaga, si es una obra social, Sí, claro, que te da medicina. Algún día hablemos del tema porque son bastante diferentes. Y sí, en general lo que sí estamos viendo, nosotros trabajamos mucho en salud, exactamente en ese tipo de organizaciones, y lo que estamos viendo es que si se abandona se quedan los chicos. correcto. Pero el adulto se abandona con todos los problemas que eso trae. Bueno, viste lo que pasa en las guardias de los hospitales Sí. ahora, ¿no? Tampoco se abandona el cable y el Netflix es una de las cosas que también cuesta Resiste. mucho abandonar. Y Netflix es que, ¿sabes qué? Internet, el cable, Netflix son nuestros accesos al mundo. Y no queremos, Claro. aunque no viajemos, no queremos dejar de estar No, con y el además mundo. podemos no ir a comer, pero ver una buena peliculista en Netflix y es más barato. Y en casa, y cocinamos la señora, sí. ¿Qué porcentaje cambió de la población de las primeras marcas y dijo, bueno, ahora voy a empezar a ir a las segundas marcas? Sí, eso básicamente depende de qué tipo de producto. Si es un alimento donde los chicos están muy vinculados, por ejemplo, que les gusta mucho, cuesta sacarlos, y ahí por ahí podríamos cambiar en un 20%. Y en otros productos que ya no son tan indispensables o que la marca no es tan importante, ahí puede cambiar un 60%. Perfecto. Así que, Bueno, Nora, muchísimas gracias no, por la favor. participación. Gracias por invitarnos. Nosotros nos vamos al próximo bloque, un corte y al próximo bloque. Crecimiento, solvencia, proyección. Una compañía en dirección al futuro. Instituto del Seguro de Entre Ríos. Hacia los 70 años. Un seguro de vida te permite disfrutar de la tranquilidad que solo se consigue al saberse protegido, porque cuidará a quienes más querés cuando vos no estés para hacerlo. Encontrá tu seguro en cualquiera de las compañías integrantes de Avira. www.avira.org.ar. Asociación Civil de Aseguradores de Vida y Retiro de la República Argentina. Seguimos en Pool Económico, ahora con 3 economistas que vamos a repasar la actualidad de la economía argentina y sus perspectivas. Estamos con Matías Tombolini. Hola Matías, economista, presidente del Consejo Económico y Social de la Ciudad de Buenos Aires. Estamos con José Ciaba Serrate, economista, consultor, histórico columnista del diario Ámbito Financiero con su columna emblemática Diálogos de Wall Street. Y estamos con Héctor Juan Rubini, investigador del Instituto de Investigación de la Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales de la Universidad del Salvador. Bienvenido a los tres. Hablemos de economía, que el tiempo es escaso. ¿Cuáles son las expectativas? Empiezo contigo, José. ¿Cuáles son las expectativas en cuanto a actividad económica y nivel de inflación? Digo las expectativas porque lo que tenemos ahora es horrible. Pero Sí. ¿qué es lo que viene? Te diría que las
expectativas de actividad marcan todavía un deterioro y las de inflación, dado el altísimo número de septiembre, marcan un mal número en octubre, pero menor al de septiembre, y la expectativa de una tasa más decente hacia fin de año. ¿Qué es más decente? Es más parecida quizá al 2%, al cual estábamos relativamente acostumbrados antes de que tuviera la corrida contra el dólar. Y quizá la gran apuesta es ver si esta política de emisión de base cero, por lo menos hasta julio del año que viene, produce realmente una caída sostenida de la tasa de inflación en el primer trimestre del año que viene. Matías, ¿qué representa como señal? Hoy por fin hubo una buena noticia económica, porque todos los días son horribles. Y hoy hubo una buena noticia económica, que es la baja del déficit fiscal, que estaría en 1.1, 1.3, 1.1 primario y 1.3 si se toma la parte de infraestructura. ¿Qué representa eso a nivel de perspectiva justamente económica? A mí me parece que hoy, digamos, es cierto que la tasa de crecimiento de lo que la Argentina gasta es más baja que la tasa de crecimiento de lo que la Argentina recauda, y por lo tanto esto se da hace 18 meses y por lo tanto esto muestra un cambio de tendencia claramente en la dinámica del superávit o déficit fiscal de nuestro país. Me parece que eso es un dato que tendencialmente permite suponer que, bueno, hacia el año que viene vamos a transitar en la discusión que seguramente se dará a lo largo de esta semana respecto de la votación del presupuesto nacional, hacia un presupuesto equilibrado antes del pago del abultado pago de intereses déficit de la cero. deuda. Déficit cero, que por supuesto no va a estar libre de implicancias, porque me parece que la Argentina se encamina a un proceso el año que viene que yo, a diferencia del consenso de los economistas, no estoy viendo que la recuperación de la actividad económica pueda mostrar, digamos, números positivos para 2019. Yo creo que la Argentina depende de factores que no controla, soja, suerte, ahí sí controla la tablita, y el precio de la soja no sabemos. Me preocupa mucho el afuera, me preocupa el Brasil de Bolsonaro, me preocupan anuncios extraordinarios de la suba de la tasa de la Fed, y me preocupa qué pasa con Italia. Quiero decir, Argentina está a merced de pescarse una neumonía ante el resfrío de cualquier actor global. Un tuit de Trump complica a Erdogan y nosotros terminamos empezando una crisis que tenía gusto a shawarma y terminó bailando tango, digo, porque hoy de hecho la depreciación acumulada del peso es mucho más que lo que pasó con la lira turca. Con lo cual, a mí me parece que no hay nada que garantice que el año que viene tengamos un año de expansión económica. O sea, depende del cóctel internacional o de los factores externos que no controlamos, que podamos crecer o que podamos quedarnos. Sí, yo te diría que para mí hay pocas dudas de que la Argentina el año que viene tenga algo distinto que una recesión. Héctor Rubini, decime algo positivo. No, Héctor Rubini, decime qué pasa con el endeudamiento, que es un tema recurrente, porque claro, todos los días vemos, bueno, se llegó al acuerdo con el FMI, fantástico, son muchos, decenas de miles de millones de dólares, pero siempre tenemos el recuerdo de que Argentina hasta hace poco estaba todavía en default, por lo menos con los holdouts. ¿Qué te genera ese tema del endeudamiento? ¿Qué capacidad de pago tiene la Argentina para hacer frente a ese endeudamiento? Bueno, ahí estamos en una situación de una pausa hasta, digamos, 2020. El acuerdo con el fondo apunta a eso, a adelantar dólares para que el gobierno argentino no se vea en la necesidad de salir a colocar deuda en el exterior. Ahora, la capacidad de pago y la vulnerabilidad externa que mencionaba Matías están relacionadas muy estrechamente. Claramente Argentina a partir de 2020 va a tener que generar mucho más dólares por exportaciones de lo que está generando en los últimos 15, 20 años. Y por el otro lado, junto con eso, instrumentar unas políticas más predecibles y más firmes en materia de lucha contra la inflación y de control de las cuentas fiscales. Uno observa justamente este año
la combinación de factores externos con errores de mala praxis interna han llevado a que, si uno deja de lado Venezuela, el único país que ha tenido un verdadero descalabro macro en América Latina ha sido Argentina. Entonces, claramente, la capacidad de pago y la efectiva, digamos, capacidad de desembolsarlo en tiempo y forma, sin incurrir en alguna moratoria o en algún default, va a depender no solamente de lo que ocurra afuera, sino también del nuevo set de política que establezca el gobierno que asuma a partir de diciembre de 2019. Yo quería que me des algo para tranquilizarme, pero me pusiste más nervioso. Bueno, vamos a un corte y después seguimos. ¿Alguna vez te preguntaste qué hay detrás de ese bienestar? ¿Qué hay detrás de esa tranquilidad? ¿Qué hay detrás de la sonrisa de Mariana? Sancor Seguros. Detrás de la sonrisa de Mariana y la de más de 5 millones de asegurados. Te preparaste toda la vida para tener lo que tenés. Necesitas una compañía que esté preparada para protegerlo. Somos Mercantil Andina, una compañía con más de 90 años y 46 sucursales en todo el país para estar a tu lado cada vez que nos necesites. Mercantil Andina Seguros, incondicional. Este soy yo, un productor de seguros de La Equitativa. Y me gusta levantarme 6:30 en punto. El agua, ni muy fría ni muy caliente. Mi desayuno, lo mismo de leche que de café. Y las cosas bien equilibradas. Porque en La Equitativa Seguros somos así. Nos esforzamos para ofrecerte el balance perfecto. Más de 120 años de trayectoria y la ventaja de contar con un productor equitativo siempre a mano para resolver lo que necesitas, como yo. La Equitativa, nosotros, nuestros productores y vos. Seguimos en Pool Económico actualizándonos en materia económica. José, Sí. Héctor Rubini nos pintó un panorama cuando le pregunté sobre la capacidad de pago Complicado. complicado. ¿Vos cómo ves ese tema? Yo plantearía esto en otros términos. Primero, tomaría algunos de los elementos interesantes que me parece que están ocurriendo. Uno es esta capacidad política que ha mostrado el gobierno, que en realidad la recibe de la sociedad, de estar en una situación decepcionante, no la que le prometió a los ciudadanos, sino todo lo contrario. Salió todo mal, por decirlo de una manera resumida. Cuando venía muy bien el primer trimestre, hasta el primer trimestre la economía venía creciendo bien, el gobierno tenía una estrategia, me parece, bastante hábil, era muy vulnerable y efectivamente tuvimos un shock en el talón de Aquiles de este programa, que era la necesidad de financiarse afuera. Eso está fuera de discusión, esto se escapó de control, el gobierno ha tenido que inventar un programa con el fondo, el primero no funcionó, tiene un segundo, ha cambiado la gente, está groggy si vos querés. Las expectativas no son muy buenas hacia adelante, no está claro ni siquiera que se pueda recuperar el crecimiento del segundo el año que viene. Quizá entre puntas sí, pero no entre promedios, y la recesión podría ser más brusca, más profunda. Pero también hay de parte del electorado algo sorprendente, que este gobierno está sólido en su lugar, e inclusive que no se puede decir en este momento que es tan negativo que pierda las elecciones. Si vos prestás atención, la mayor parte de la gente piensa que este gobierno va a ganar las elecciones.
Como uno de los problemas que tiene la Argentina de arrastre de muchos años y agravado por el kirchnerismo ha sido el populismo y entrar en políticas que son en el fondo las que sentaron los problemas que hacen que hoy estemos como estemos. Hemos fracasado en resolver esos problemas, pero los problemas venían de antes y son graves. Creo que lo que habría que aprovechar es entonces no meterle tanta presión a la economía para recuperarse de una manera artificial, tratar de sentar las bases para una recuperación, aunque la recuperación no esté lista y preparada. Creo que no lo va a estar para las PASO. A lo mejor tenemos un margen mayor de maniobra para las elecciones. Eso va a depender mucho de circunstancias que, como se dijo acá, Argentina no controla, pero que pueden cambiar a favor, sobre todo la situación en los Estados Unidos. Muy bien. Entonces yo te diría, a partir de ahí, sí. Me parece que lo que habría que hacer es una política que apunte a tratar de llegar lo mejor posible para ese momento, explotar este apoyo insólito de la sociedad, porque en otro momento un gobierno no peronista no hubiera sobrevivido esto, un gobierno que no controla la calle, los sindicatos, etcétera, hubiera sido arrasado, y un gobierno que prometió una cosa y tiene una realidad opuesta, con tasas de inflación grandes y en todos los campos ha estado yendo para atrás. Me parece que esta circunstancia lo que muestra es un cambio en la población que habría que aprovechar, que es lo que ha colocado a Macri en el poder, y que es lo que ha colocado a Gerardo Morales en el poder, sí, en Jujuy, reemplazando, digamos, al peronismo que controlaba la provincia, a Milagro Sala, al jefe del multimedia que controlaba la provincia. Entonces, yo explotaría esos elementos, entendiendo las dificultades que señala Ruini, que son ciertas, no me entregaría tan rápido y trataría de buscarle una solución acudiendo a la paciencia y a algunos elementos que tiene Argentina favorables para dar vuelta a esta situación, aunque no los tenga el año que viene, pero creo que los puede tener hacia adelante. El más claro es Vaca Muerta. Bueno, uno de los elementos sería lograr un buen superávit, como también marcó Héctor, un buen superávit comercial. Matías, ¿cómo ves esa perspectiva de un superávit comercial 2019, 2019 y medio, 2020? Ya tengas superávit comercial en septiembre de este año. Los números me parece que van a dar levemente positivos para septiembre de este año. Yo creo que Argentina, y ahí hay decimos los economistas, un trade-off, ¿no? Es decir, ¿cuál va a ser en términos de actividad económica el costo del ajuste brutal que el gobierno empuja para el año que viene en términos de aumento de impuestos y de caída de gasto? Y cómo se compensa esto con el premio por tener una mejora en el tipo de cambio que te da una perspectiva en términos de los precios relativos que supone que tiene que empujar el precio de la exportación de commodities de la mano de la recuperación de una cosecha que te hizo se prevé buena si no hay crecimiento. Claro, vas a tener lo que no tuviste en el 18 y efectivamente Vaca Muerta el 19 debería empezar a darte las buenas noticias que viene prometiendo y efectivamente con este nivel de precio del crudo. Ahora, yo te pregunto... El tema es si va a compensar, porque este programa con menos de 74.000 millones de dólares de exportaciones está súper complicado. Necesitas generar, el profesor Rubini decía recién, en el 2020 todavía más, necesitas generar un nivel de exportaciones que depende, de vuelta, de, como le pasó a Néstor, ¿no? Soja y suerte, bueno, acá pasa más o menos lo mismo. Si no tenés suerte... Néstor tuvo soja, suerte y tuvo Brasil empujando. Bueno, por eso vos tenés ahora... O más Volkswagen exportando cajas, o más gente, en un contexto que obviamente es de gran incertidumbre y eso afecta a la inversión, claro, que es el elemento que necesitamos. Pero me parece que habría que aprovechar toda la adversidad y esta entereza que está mostrando el votante, que creo que es la clave, y la estamos dando por sentada, pero en otras circunstancias, acá estaríamos discutiendo otra cosa, la continuidad del gobierno. La gobernabilidad. Claro. Entonces, este es un cambio fenomenal, me parece, extraordinario. Claro, pero no es un cambio económico, es un cambio sociológico. Es un cambio, que pero vos digamos, vos pensás que cuando vos tenías problemas 30 años atrás, económicos, lo que cambiaba era el gobierno, porque había un golpe militar. Sí. Y eso la Argentina lo enterró. Después había golpes civiles, digamos. Ahora son golpes civiles que cubren la forma, pero que dejan siempre a un mismo partido en el poder. Y ahora resulta que eso tampoco está. Pero eso está avalado por el votante. Entonces yo creo que lo que vos necesitas es una alianza con el votante, donde le vas a pedir tolerancia, vos que le prometiste algo y no le cumpliste. Y le está pasando el esmeril cada tanto, lo cual es difícil de entender. Pero en los hechos,
vos estás viendo que algo de eso hay. Y tratar de construir algo que tenga una base más perdurable, que por supuesto los tiempos no te dan para tener esto listo Sobre y todo porque funcionando, venís y para las PASO, y yo creo que tampoco para las elecciones. Los bajo a cosas más terrenales. No, perdón, no es que no estén hablando de cosas terrenales. Concretamente, el tema del dólar. ¿Necesitamos en Argentina un dólar recontra alto para protegernos de las importaciones, para generar un superávit en la balanza turística, para generar superávit comercial, para toda esa historia? ¿Necesitamos, Héctor, un dólar recontra alto? A ver, lo que y que no se licúe con la inflación en 6 meses, bueno, también, ¿no? Justamente, lo que necesitamos es un tipo de cambio real, no nominal alto. O sea, un tipo de cambio que ya ha llegado a un nivel bastante alto ahora, digamos entre 30 y 40 pesos, pero lo que necesitamos es un control de la inflación firme para que se mantenga en esos niveles y que además el dólar no se vuelva volátil y no escape. Pero cuando vos decís control de la inflación, ¿qué querés que haga? ¿El plan austral? No. No hace falta congelamiento de precios. Lo que hace falta es un conjunto de medidas adicionales en materia de política fiscal, monetaria, de ingresos, de ajuste de tarifas públicas, coherente con un sendero... Decime 2 o 3 medidas para bajar la inflación, que por ahí la está escuchando Duhovne y las adopta. No creo que me escuche, pero, pero creo que obviamente una medida básica acá es, para estabilizar la inflación y las expectativas de inflación, es buscarle la vuelta para ir reduciendo rápido los pasivos remunerados del Banco Central. Muy bien. Es decir, esta idea de transformar el LEVAX en 30 días, al ELIC a 7 días, que está bien, están dentro del circuito bancario, pero en vez de pasar a supermartes uno por mes, vamos a pasar a lunes, martes, miércoles todos los días. Y esto de alguna manera tiene que terminar, porque es una manera de estar entregando al mercado futura emisión. Disculpen, pero nos tenemos que ir. Bueno, muchas gracias Matías Tombolini, muchas gracias Héctor Rubini, muchas gracias José Ciaba Serrate. Nosotros nos despedimos hasta la próxima semana. Gracias.